Del Evangelio según San Lucas. Vino a Nazaret, donde se había criado, y entró según su costumbre en la sinagoga el día de sábado. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Todos hacían comentarios sobre él y se extrañaban de la elocuencia y seguridad con que hablaba. La gente se preguntaba: ¿pero no es este el hijo de José? Él les respondió: seguramente me vais a aplicar el refrán que dice: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad que en vida de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país, había muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los de la sinagoga montaron en cólera, y levantándose lo sacaron fuera del pueblo y lo llevaron a una altura escarpada del monte sobre el que se elevaba el pueblo, con ánimo de despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Este es el Evangelio de la misa de este día. He querido hacerlo por este medio porque mucha gente, tenemos el podcast del Spotify y lo hago diario, pero mucha gente pues le es complicado activar o bajar la aplicación y me han pedido de hacerlo por este medio. Para mí no hay ningún problema. Lo hacemos aquí, lo importante es que la palabra llegue a más personas. También si lo pueden compartir, excelente, no porque sea yo, sino porque, digamos, es la palabra de Dios la que toca y convierte. Pues este episodio de Jesús en Nazaret, pues al final nos lleva a algunas cosas que son importantes. La primera es la importancia de la palabra en nuestra vida. Cómo la palabra da respuesta a los acontecimientos que tenemos. ¿Por qué? Porque al final dice: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. La palabra sería solamente letra muerta, otro libro más en nuestra biblioteca, otro libro más escrito, si nosotros no pusiéramos en ella nuestra vida. Porque detrás de la palabra también está el Espíritu Santo obrando, para que se redacte la Biblia, para que los traductores, primero los que escribieron, luego los que tradujeron, sean fieles al Espíritu con el cual ha sido guiada esta palabra de Dios. Este mismo Espíritu también toca el corazón del hombre y viene y lo convierte cuando la palabra se plasma. Porque si no es un libro meramente histórico, meramente de detalles, meramente para enterarnos cómo vivía este pueblo o incluso para ver cómo fue la vida de otro, la vida de otros, no nuestra. Y al contrario, la palabra siempre tiene una actualidad que es fundamental para nuestra vida. Y hoy nos presenta esta profecía, mira, ¿de cuándo? Del profeta Isaías, una profecía que era sobre el Mesías. No dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Siempre Isaías ha hablado del siervo de Yahvé, y este siervo de Yahvé tiene relación con el Mesías. Lo que pasa es que el pueblo de Israel tenía, como decíamos ayer, tenía un mesianismo, digamos, un poco en función a sus necesidades. O sea, como era esclavo de Roma, como era oprimido, como era pobre, pensaban en un Mesías liberador, un Mesías guerrero, un Mesías que vendría a liberarlos de este yugo, de esta opresión. Y al final, Cristo, ayer en la lectura del Evangelio, comienza reflejando el nuevo mesianismo, que es el que Él trae, y no es el mesianismo que esperaban. Entonces, aquí también en la profecía de Isaías se dice los prodigios que hará el Mesías.
Pero el Mesías hace estos prodigios no como un favor, sino que los hace como expresión de la fe. Y eso nos damos cuenta cuando nuestra fe da sentido a los milagros que Dios hace, ¿no? Y también, digamos, este hecho del milagro es producto de que la fe logra determinar que Dios no lo hace solamente porque le caes bien, sino que tu fe determina lo que Dios puede concederte y el sentido que tiene para ti. No quiero que se entienda mal en el sentido de decir, bueno, es que yo rezo y al final Dios no me escucha y no hace lo que quiero. Pues justamente esa es la esencia. Dios hace su voluntad. Que concuerde con nosotros, excelente. Cuando no concuerda, necesitamos de la palabra para que ella nos responda cuál es la voluntad de Dios, por qué Dios ha permitido eso y para qué ha permitido eso en nuestra vida. Porque aquí se describe lo que el Mesías hace y el Mesías está en función del pueblo, no en función suya. Dice, me ha ungido para anunciar, ¿no? Me ha enviado a proclamar la libertad, dar la vista a los ciegos, para dar la libertad y para proclamar un año de gracia del Señor. Eso es lo que viene la palabra a tocarnos, o sea, ver a Dios día a día, ver a Dios durante todo el año, ver a Dios siempre presente es una gracia. Y sobre todo, como digo, esto da sentido al vivir. Y frente a esta situación, siempre hay alguno incrédulo que ve a la persona y no ve la palabra. Por eso es que mucha gente duda ahora de la iglesia, duda de los curas, y hacen bien, porque los curas somos humanos, las monjas igual, los cristianos igual, pero lo que subsiste y lo que salva es la fe de la iglesia y la palabra de Dios. La iglesia, pese a la infidelidad incluso de obispos, cardenales, hasta en la historia muy pasada, papas, pues se ha mantenido. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios subsiste en ella. Si nosotros buscamos a las personas, vamos a salir defraudados. Mas si buscamos el Espíritu de Dios, Dios fortalece nuestro ser ante las circunstancias que sean. Es por ello que aquí dice, ¿no? Entonces el Señor prácticamente les echa en cara y les dice, miren, que estos paganos, la viuda, ¿no?, de Sarepta, de Sidón y Naamán el sirio han creído lo que Dios le ha dicho, han tenido más fe que ustedes que vienen a la sinagoga, que escuchan al profeta Isaías, que esperan al Mesías y todo ello. Por eso es que la gente tiene dos opciones, o adherirse a esto y decir es verdad, no vivo bien mi cristianismo, no vivo bien mi religión, sea en este caso, o pues o voy contra y digo no, tú estás equivocado, y al final, como pasa aquí, lo quieren matar a Cristo. Pues esta es la realidad del hombre. El hombre no acepta la verdad. Cuando se le emplaza frente a la verdad, y sobre todo la palabra tiene esta propiedad, por eso es que nos cuesta tanto aceptarla, nos cuesta tanto entenderla, y nos cuesta tanto sobre todo asimilarla a nuestra vida. Por eso es que la homilía cumple esta función, cumple la función de que el presbítero, ojalá Dios quiera que no hayan otros presbíteros que en la homilía metan cuestiones políticas, sociales, y es en el sentido de hacer apología, no en el sentido de la aplicación, porque eso está bien, para que podamos entender la palabra en nuestra vida real, sino que tiene la importancia de que toca nuestro ser y nuestra vida. Por eso yo espero que hoy la palabra nos ayude a darnos cuenta que frente a la verdad podemos ser aceptados, o como es este caso, podemos ser rechazados, incluso dice por su gente, incluso por ellos. Imagínate cuántas veces de repente tendrás que combatir contra tu familia, contra la gente que de repente está contigo y vive contigo y profesan otra religión, están con los hermanos separados, y tú tienes que defender tu fe porque has encontrado ahí la verdadera respuesta. Pues nada, Cristo lo ha hecho ya, y la salvación no es cuestión de exclusividad. No es que yo soy del pueblo, yo soy cristiano, yo soy cura, por eso estoy salvado. No. Aquí dice que los paganos también experimentan esta salvación si creen en este enviado y si su vida se va conforme a la palabra de Dios. Porque estos le dijeron, haz esto, y lo hicieron. Los profetas enviados, que el profeta anuncia la palabra, a la viuda le dijo, haz esto, la viuda lo hizo, creyó y se salvó. Lo mismo Naamán. También le dicen, haz esto y serás curado. Y lo hizo, a regañadientes, pero lo hizo. Y también vio la salvación de Dios. Espero que el Señor
nos ayude en este día a poder acoger esto y sobre todo a saber que la palabra es la respuesta a aquellas inquietudes que tenemos siempre en nuestra vida, a aquellas cosas que no entendemos. Es difícil ahora de repente ir donde el cura que te ayudaba, o ir donde el catequista que tenías, o ir donde el hermano de tu grupo que sabía un poquito más y te daba una palabra, o incluso amigos o vecinos que tienes o familiares que te ayudaban y la conversación ayudaba. Pues nada, ahora pues tenemos que comunicarnos con el Señor en la realidad del Espíritu Santo de la Escritura, que toca la Escritura y toca tu ser. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.